Mi hermana dio un discurso en mi boda, sonriendo de oreja a oreja. Es un monstruo que se hizo 3 cirugías plásticas. Miren su duro trabajo. La pantalla mostró mis fotos de antes y después. La sala estalló en risas incómodas, luego se hizo el silencio. Mi novio se levantó lentamente. Ni se te ocurra. Todos contuvieron la respiración. La mañana de invierno en Boston comienza con un aire cristalino y una suave luz solar. Melissa Howard contemplaba el Common cubierto de nieve desde el ventanal de su casa. Este barrio de Beacon Hill era donde había nacido y crecido, y ahora era donde estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida. Realmente he vuelto, se susurró Melissa a sí misma. Después de encontrar el éxito como diseñadora de interiores en Nueva York, la decisión de regresar a su ciudad natal no había sido fácil, sin embargo, conocer a David Clark lo había cambiado todo. Su relación con el profesor de arquitectura de la Universidad de Harvard había traído una felicidad inesperada a la vida de Melissa, y ahora estaban ocupados preparando su boda, a solo 2 meses de distancia. Sonó el teléfono, sacando a Melissa de sus pensamientos. Hola, Melissa, ¿cómo van los preparativos para la fiesta de compromiso de esta noche? La voz de su madre, Elizabeth, transmitía su habitual preocupación discreta. Para Elizabeth, que vivía en la alta sociedad de Boston, la boda de su hija era también un importante evento social. Estoy bien, mamá, todo va sobre ruedas. ¿Solo qué? Melissa dudó un momento. ¿Has tenido noticias de Caroline? Al otro lado del teléfono, pudo oír cómo su madre contenía la respiración. Sí, llamó ayer. Dijo que viene. Vuelve a casa después de todo este tiempo. Melissa sintió una leve ansiedad en su corazón. Su hermana Caroline siempre había atraído la atención con su belleza natural y su brillo. Desde la infancia, creciendo con el amor y el afecto indivisos de sus padres, a diferencia de Melissa, Caroline había elegido una personalidad y un estilo de vida contrastantes, y se habían distanciado cada vez más recientemente. Entiendo, que bien, respondió Melissa, eligiendo sus palabras con cuidado. En verdad, la asistencia de Caroline despertaba emociones complicadas. La rivalidad fraternal desde la infancia, Melissa siempre había trabajado diligentemente, poniendo su propio crecimiento en primer lugar. En contraste, Caroline se había abierto camino con su encanto natural. Sus padres también siempre habían mostrado un afecto especial por esta hermana brillante. Habiendo terminado sus preparativos, Melissa se dirigió al restaurante de Beacon Hill que acogería la fiesta de compromiso. David ya había llegado y la saludó con una cálida sonrisa tan pronto como la vio. «Estás preciosa hoy». David le besó ligeramente la mano. ¿Un poco nerviosa? Ha pasado tiempo desde que toda la familia se reunió. Mientras Melissa respondía, David le apretó suavemente la mano. Todo irá bien, estoy aquí contigo. La fiesta comenzó según lo planeado. Familiares y amigos de las familias Howard y Clark se habían reunido, y el lugar estaba lleno de una atmósfera cálida. El padre de Melissa, Joseph, propuso un brindis y ofreció palabras de bendición. Justo entonces, la puerta del restaurante se abrió y entró una mujer. El lugar quedó en silencio por un momento. Caroline apareció con la confianza de una estrella de cine, su reluciente cabello rubio y su vestido formando una silueta perfecta. Su sola presencia parecía cambiar el aire de la sala. Siento llegar tarde. La voz de Caroline resonó agradablemente por todo el lugar. Después de saludar a sus padres, se acercó a Melissa y la besó en la mejilla. Felicidades, has encontrado un prometido maravilloso. Sus palabras transmitían felicitaciones, pero para Melissa, sonaban ligeramente sarcásticas. Gracias, Caroline. Me alegro de que hayas podido venir. La respuesta de Melissa fue educada, pero la sutil tensión que fluía entre las hermanas era innegable. A medida que avanzaba la fiesta, Caroline rápidamente se convirtió en el centro de atención. Siempre había una multitud a su alrededor, y su risa se podía oír por todo el lugar. Lo que molestaba particularmente a Melissa era la familiaridad que Caroline mostraba hacia David, tocándole el brazo, susurrándole algo al oído y, a veces, riendo exageradamente juntos. Observando desde la distancia, Melissa luchaba con las emociones que surgían en su interior. Este es un día especial, no dejes que te afecte, se dijo a sí misma. Hacia el final de la fiesta,
Caroline se ofreció de repente a dar un discurso. Con todas las miradas puestas en ella, levantó su copa en alto. Me gustaría decir unas palabras sobre mi hermana, Melissa. La voz de Caroline mezclaba dulzura con agudeza. Melissa es muy trabajadora, pone todo su empeño en todo, ¿verdad? Miró a Melissa con una sonrisa significativa. Parecía haber algún mensaje no dicho en sus ojos. Te deseo toda la felicidad desde el fondo de mi corazón. Felicidades. La sala se llenó de aplausos, pero la ansiedad permaneció en el corazón de Melissa, algo acechaba detrás de las palabras de Caroline. Pero ahora no era el momento de pensar en eso. Tomó la mano de David y sonrió. No más detalles de fresa, por favor. Quiero mantenerlo simple. Melissa estaba dando instrucciones al diseñador de pasteles cuando oyó sonar su teléfono. A solo 2 semanas de la boda, estaba ocupada con los preparativos finales. Jennifer, ¿qué pasa? Estoy un poco ocupada ahora mismo. Al otro lado del teléfono, la voz de la mejor amiga de Melissa, Jennifer Martín, era tensa. Melissa, ¿puedes hablar ahora? Es importante. Después de hacer un gesto al diseñador de pasteles para que esperara, Melissa salió de la pastelería. Las calles de Boston, donde la nieve había comenzado a derretirse, todavía tenían una brisa primaveral fresca soplando. ¿Qué pasó? Se trata de Caroline. La voz de Jennifer era baja y contenida. Parece que está tramando algo. María oyó a Caroline hablar con sus amigas. Un escalofrío recorrió el pecho de Melissa. ¿Sobre qué? No sé los detalles, pero al parecer, estaban hablando de tu pasado. Les está diciendo a sus amigas que te hiciste cirugía plástica. Melissa se quedó sin palabras. Su mejilla izquierda se contrajo involuntariamente. Sin mirarse en un espejo, sabía de esa fina cicatriz y que una vez hubo allí una cicatriz más grande. Melissa, ¿estás bien? Sí, estoy bien, controló su respiración. Jennifer, gracias. Pero no dejaré que me afecte. Este es mi día. Diga lo que diga Caroline, no me afectará. Después de colgar, Melissa se quedó allí un rato. Recuerdos de hace 9 años inundaron su mente. Poco después de graduarse de la universidad, había dejado Boston. Amigos y familiares pensaron que se había ido a Los Ángeles por un cambio de trabajo, pero en realidad, Melissa. Al darse la vuelta, vio a David de pie frente a la tienda. Su sola presencia calmó su corazón. David, viniste. Lo prometí, ¿no? Puso su mano en el hombro de ella. ¿Pasó algo? ¿Estás pálida? Melissa lo miró. David lo sabía todo, su pasado, la verdad sobre sus cicatrices. No le había ocultado nada desde que se conocieron, y David la había aceptado sin juzgarla ni una sola vez. Recibí una llamada de Jennifer. Es sobre Caroline. ¿Qué pasa con ella? La voz de David se mezcló con cansancio. Parece que está hablando de mi cirugía con sus amigas. El rostro de David se endureció. No tienes nada de qué preocuparte. Solo nosotros necesitamos saber la verdad. Pero ¿y si en la boda, si pasa algo, yo me encargaré? Le apretó la mano. Te protegeré, lo prometo. Esa noche, Melissa visitó la casa de sus padres. En la sala de estar, su padre, Joseph, leía un periódico, y su madre, Elizabeth, bordaba, la tranquila vida cotidiana de una pareja que llevaba junta casi 50 años. Melissa, ¿estás aquí? Elizabeth se levantó tan pronto como vio a su hija. Haré un poco de té. ¿Dónde está Caroline? Melissa miró a su alrededor. Volvió ayer, pero hoy salió con amigas. Elizabeth leyó la expresión de Melissa y continuó, ¿ustedes dos todavía no se han reconciliado? Melissa respiró hondo. No estamos exactamente peleadas, solo que... Entiendo. Elizabeth puso su mano sobre la de su hija. Caroline siempre quiere ser el centro de atención. Para ella, que tú te cases es... ¿Estás diciendo que está celosa? No exactamente, Elizabeth eligió sus palabras. A diferencia de ti, siempre le ha preocupado cómo la ven los demás. Está ansiosa si no es la mejor. Así que está intentando sacar a relucir mi pasado.
La voz de Melissa sonó más amarga de lo que había esperado. ¿Qué has dicho? El color desapareció del rostro de Elizabeth. Melissa le contó a su madre lo que había oído de Jennifer. La expresión de Elizabeth se endureció mientras escuchaba. Eso es imperdonable. Los dedos de Elizabeth temblaban. Lo que tú pasaste, ¿y que ella? Mamá, está bien, Melissa intentó calmar a su madre. Ahora soy feliz. David lo sabe todo y me acepta. No me importa lo que diga Caroline. Pero no te preocupes, la boda será maravillosa, dijo Melissa como si se tranquilizara a sí misma. Después de salir de casa de sus padres, Melissa ajustó el espejo retrovisor mientras conducía para mirarse la cara. La cicatriz en su mejilla izquierda apenas se notaba, pero sin el maquillaje que la cubría, sería más evidente. Debajo yace una profunda cicatriz que una vez cubrió la mayor parte de su rostro. Hace 9 años, no estaba en Los Ángeles. Habiendo sufrido quemaduras graves, estaba recibiendo tratamiento en un hospital especializado en Phoenix, lejos de Boston. Después de 3 cirugías reconstructivas, gradualmente se acostumbró a su nuevo rostro. Su elección no fue por motivos estéticos, fue una elección necesaria para vivir, para luchar contra el dolor. No le había confiado todo a Caroline, no solo porque las hermanas se habían distanciado. Caroline siempre había sido valorada por su belleza y se enorgullecía de ella. Melissa no sabía cómo manejaría su hermana ese hecho, y ahora ese miedo se estaba convirtiendo en realidad. Al regresar a su apartamento, Melissa se dirigió al armario del dormitorio. En el fondo había una caja que no había abierto en años. Dudando, la sacó y extendió su contenido, fotos de antes del accidente, registros de rehabilitación en el hospital y fotos de su rostro inmediatamente después del accidente, piel y tejido dañados hasta quedar irreconocibles. Ha sido un largo viaje, susurró a las fotos. Una llamada de David la devolvió a la realidad. Iré contigo a la prueba final mañana, su voz le dio tranquilidad. Gracias, David. Estoy tan contenta de que estés aquí. Después de colgar, Melissa volvió a guardar las fotos en la caja y la almacenó en el fondo del armario. El pasado era el pasado. Estaba a punto de comenzar una nueva vida. Si pasa algo, hazme una señal de inmediato, susurró Jennifer mientras ajustaba el bajo del vestido de novia de Melissa. La boda había transcurrido con más tranquilidad de lo esperado, y las preocupaciones de Melissa se estaban desvaneciendo gradualmente. La ceremonia en la iglesia de St. Paul se había celebrado solemnemente, y ahora la recepción estaba a punto de comenzar en el salón de baile de un hotel de lujo. Estoy bien, sonrió Melissa a su amiga. Hoy soy verdaderamente feliz. Esas palabras no eran mentira. Estando junto a David, haciendo votos para compartir la vida con él, el corazón de Melissa se llenó de paz. Las lágrimas de emoción de sus padres, las cálidas bendiciones de los amigos y, sobre todo, la mirada amorosa de David, eran suficientes para disipar sus ansiedades. A la entrada del salón de recepción, Melissa y David fueron presentados como los novios. Entre aplausos, se dirigieron a la mesa principal. La mirada de Melissa buscó naturalmente a Caroline. Su hermana llevaba un llamativo vestido verde esmeralda, sentada con un joven. Cuando sus miradas se encontraron, Caroline sonrió y saludó ligeramente con la mano. Nada se podía leer en su expresión. Parece que se está portando bien, susurró Melissa a David. David le apretó la mano. Hoy es nuestro día. No hay nada de qué preocuparse. La recepción transcurrió sin problemas. Mientras se servía la mejor cena y una banda de jazz tocaba música agradable, Melissa y David recorrieron cada mesa, saludando a los invitados. Cuando se acercaron a la mesa de Caroline, Melissa se tensó. Hermana mayor, felicidades. Caroline se levantó y abrazó a Melissa. Hoy estás absolutamente preciosa. Sus palabras sonaron genuinas. Por un breve momento, Melissa se avergonzó de sus dudas, quizás todo había sido una preocupación infundada. Gracias, Caroline. Oh, por cierto, los ojos de Caroline brillaron. ¿Estaría bien si doy un discurso más tarde? Me gustaría ofrecer mis propias palabras de bendición para ustedes dos. Melissa dudó por un momento, pero no había razón para negarse. Por supuesto, con gusto. David frunció el ceño ligeramente pero no dijo nada. Acercándose el final de la cena, el maestro de ceremonias tomó el micrófono.
Ahora nos gustaría escuchar unas palabras de la hermana de la novia, Caroline Howard. El lugar quedó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia Caroline. Se levantó lentamente y tomó el micrófono. En un momento de tensión, Melissa agarró con fuerza la mano de David. Buenas noches a todos. La voz de Caroline era clara. Hoy es el día más especial para mi hermana, Melissa, y su maravilloso esposo, David. Es un honor para mí estar aquí. Tomó una copa de vino en la mano y miró hacia Melissa y David. Su sonrisa era brillante y amigable. Permítanme contarles un poco sobre mi hermana, Melissa. Desde niña, ha sido muy trabajadora, una persona fuerte que nunca se rinde ante nada. Melissa estaba a punto de soltar un suspiro de alivio, sin embargo, la sangre se le heló ante las siguientes palabras de Caroline. Especialmente cuando se trata de cambiarse a sí misma, era realmente entusiasta. El tono de Caroline cambió de repente. Hay algo que quiero que todos sepan sobre ella. Caroline de repente cogió una tableta que había sido colocada sobre la mesa. En realidad, mi hermana no es la persona que todos creen que es. Hizo un gesto hacia la pantalla y manipuló la tableta. Es un monstruo que se hizo cirugía plástica 3 veces. Miren los resultados de sus esfuerzos. Lo que se proyectó en la pantalla gigante fue el rostro de una joven Melissa lleno de dolor, piel desfigurada por quemaduras, vendas médicas y, junto a él, el hermoso rostro de la Melissa actual. El lugar se llenó brevemente de risas incómodas antes de quedar completamente en silencio. Melissa se quedó helada, el color desapareció de su rostro y sus manos comenzaron a temblar. La cicatriz en su mejilla se sentía caliente y parecía palpitar. Había temido que llegara este momento, pero cuando realmente sucedió, fue más doloroso de lo que había imaginado. El rostro de David estaba rojo de ira. Se levantó lentamente y miró fijamente a Caroline. Mientras todos en el lugar observaban conteniendo la respiración, dijo con voz baja pero digna, ¿cómo te atreves? La voz de David era baja, pero resonó en todo el lugar. Caminó hacia Caroline y se detuvo a unos metros de ella. ¿Entiendes lo que acabas de hacer? Caroline vaciló por un momento pero rápidamente recuperó una sonrisa desafiante. Solo dije la verdad. Todos tienen derecho a saber que ella es tan. Silencio. La palabra de David interrumpió a Caroline a mitad de frase. Su voz estaba teñida de ira, pero también contenía tristeza. Tus acciones son imperdonables. David regresó al lado de Melissa y se sentó junto a ella. Le tomó suavemente la mano y le susurró al oído, necesito tu permiso. ¿Puedo decir la verdad? Melissa respondió con labios temblorosos, por favor. David se levantó de nuevo, esta vez tomando el micrófono. Miró alrededor de la sala y respiró hondo. Damas y caballeros, esta es una celebración especial esta noche, y me veo en la necesidad de compartir la verdad con todos ustedes. Su voz era tranquila, pero había una determinación inquebrantable en sus ojos. Es cierto que Melissa se sometió a cirugía, pero no por las razones que Caroline ha sugerido. David miró a Melissa con ternura. Las cicatrices en el rostro de mi esposa son prueba de su valentía y amor. El lugar quedó completamente en silencio. La sonrisa había desaparecido del rostro de Caroline, reemplazada por una expresión que mezclaba confusión y ansiedad. Hace 9 años, Melissa estuvo involucrada en un accidente de tráfico. Su coche se incendió y sufrió quemaduras graves al intentar rescatar a otras víctimas antes que a sí misma. La voz de David tembló ligeramente. Las cirugías que recibió no fueron por motivos estéticos, fueron cirugías reconstructivas médicamente necesarias para restaurar la función y reducir el dolor. Sonidos de sorpresa y simpatía escaparon de la audiencia. En la mesa de los padres, Elizabeth lloraba y Joseph la abrazaba. Las cicatrices que lleva no son resultado de la cirugía plástica, como afirma Caroline, sino el resultado de su valentía y de arriesgar su vida para salvar a otros. David miró a Caroline. De lo que te has burlado es de la huella del coraje y la acción arriesgada de tu hermana. El rostro de Caroline se puso rojo brillante, y se quedó atónita como si no tuviera palabras. El miedo y el arrepentimiento se mostraron en sus ojos. Me enamoré del coraje y la fuerza de Melissa y sobre todo, de su hermoso corazón. David miró a Melissa de nuevo, y hoy, me he convertido en el hombre más feliz del mundo. Melissa se levantó lentamente.
Aunque las lágrimas asomaban a sus ojos, su postura era digna. Tomó el micrófono con manos temblorosas. No me avergüenzo de mi rostro ni de mi pasado. Su voz era débil al principio, pero gradualmente se hizo más fuerte. Simplemente no quería sacar a relucir el pasado en este día especial. Miró a Caroline por un momento. Las lágrimas también asomaban a los ojos de su hermana. Pero como dice David, esto es parte de mí, y quiero que todos ustedes sepan la verdad. Melissa tomó la mano de David. Mis cicatrices nunca desaparecerán, pero son mi orgullo, y hoy estoy verdaderamente feliz de comenzar una nueva vida con esta persona maravillosa. Un cálido aplauso estalló en el lugar. En los ojos de los invitados, no había burla sino emoción y respeto. Caroline se quedó clavada en el sitio, incapaz de decir nada. Su plan había fracasado por completo. El secreto que había intentado exponer había demostrado en cambio la fuerza y la belleza del vínculo de Melissa y David. David abrazó a Melissa y le besó suavemente la mejilla. Eres la novia más hermosa, susurró, y tu fuerza nunca deja de sorprenderme. Melissa sonrió. Ya no había miedo en sus ojos, en cambio, la esperanza y la alegría por su nueva vida brillaban intensamente. Caroline estaba dejando silenciosamente su asiento, a punto de salir del lugar, sin embargo, antes de que llegara a la puerta, la voz de Melissa la detuvo. Caroline. Las miradas de las hermanas se cruzaron. En ese momento, algo no dicho fluyó entre ellas, tristeza, arrepentimiento y una tenue esperanza. Había comprensión en lugar de ira en los ojos de Melissa. De pie en el balcón del hotel, Melissa miraba las luces nocturnas de Boston. A pesar del giro inesperado de los acontecimientos, la recepción volvía a transcurrir espléndidamente. Los invitados bailaban en la pista de baile, y risas y música llenaban el lugar, sin embargo, su corazón estaba un poco distante. Así que aquí estabas. Al volverse ante la voz de David, lo vio de pie con 2 copas de champán. Necesitaba un poco de aire, respondió Melissa mientras tomaba la copa. ¿Están todos bien? Están preocupados por ti. Pero todos parecen tenerte en alta estima. Se paró junto a Melissa, contemplando las luces de la ciudad. ¿Y Caroline? Mamá está hablando con ella en una habitación del hotel. La voz de Melissa estaba teñida de fatiga. Pensé que hoy se arruinaría, pero para nada. David le tocó la mejilla. Más bien, tu coraje conmovió a todos. Todos aquí hoy fueron testigos de tu valentía y fortaleza. Melissa sonrió. Todo es gracias a ti. No, solo dije la verdad. Nunca necesitaste ocultarlo. El silencio los envolvió. El campanario de una iglesia lejana brillaba como si flotara en el cielo nocturno. David, me alegro de haberte conocido, dijo Melissa de repente. Si no hubiera estado en ese accidente, no habría ido a Los Ángeles, y entonces no te habría conocido. David le apretó la mano. Así funciona el destino. Un golpe les hizo darse la vuelta. Caroline estaba al otro lado de la puerta. Sus ojos estaban hinchados de llorar, y en contraste con su glamuroso vestido, parecía abatida. ¿Puedo hablar con ustedes? Su voz temblaba. Melissa y David intercambiaron miradas. Él asintió levemente y estaba a punto de irse para darles espacio para hablar a solas. No, David, quédate tú también, dijo Caroline rápidamente. Quiero disculparme contigo también. Los 3 se sentaron en una mesa en el balcón. Caroline se cubrió la cara con ambas manos, exhaló profundamente, luego levantó la vista. Lo siento de verdad. Un remordimiento genuino se mostró en sus ojos. Lo que hice es imperdonable. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Melissa en voz baja. Caroline se miró las manos. Fueron celos. Su voz era débil. Siempre sentí que eras mejor que yo. Eras buena estudiando, talentosa y, sin embargo, siempre humilde, siempre agradecida con quienes te rodeaban. Esbozó una sonrisa amarga. Irónicamente, cuando desapareciste, tuve que enfrentarme a mí misma sin ti. Por primera vez, a los ojos de nuestros padres, ya no me comparaban contigo, sino que me evaluaban como a mí misma. Así que cuando volví, continuó Melissa. Sí, cuando volviste, tuve miedo de volver a tu sombra, admitió Caroline honestamente.
Y cuando oí hablar de las cicatrices en tu rostro, pensé que podría usar eso. Hiriéndote, podría ponerme por encima de ti. Pero la verdad es que te respetaba. La voz de Caroline tembló. Quería ser fuerte como tú, pero no sabía cómo llegar a ser como tú. David miró a Caroline con ojos severos, pero al mismo tiempo, había un atisbo de comprensión en su expresión. Los celos ciegan a las personas, dijo en voz baja, pero reconocer la verdad aquí y ahora requiere valor. Siento haberlos herido a ambos, lloró Caroline de nuevo, especialmente a ti, Melissa. Lo que tú viviste, ni siquiera puedo imaginarlo, y usar eso como arma hoy. Melissa guardó silencio por un momento. Varias emociones se arremolinaban en su corazón, ira, tristeza y una extraña sensación de liberación. Después de ese accidente, tuve que cambiar la forma en que me veía a mí misma, comenzó Melissa en voz baja. Hasta entonces, había dado por sentada mi apariencia, pero de repente, cuando me la quitaron toda, tuve que encontrar la fuerza dentro de mí. Miró a Caroline. Irónicamente, ese accidente podría haberme liberado porque me dio la oportunidad de encontrar mi verdadero yo más allá de las apariencias. Ambas estábamos sufriendo de diferentes maneras. Caroline murmuró, quizás sí. Melissa asintió, pero no creas que puedo perdonar fácilmente lo que pasó hoy. Necesito tiempo. Entiendo. Caroline asintió. Solo si me das la oportunidad de enmendarlo. Después de un largo silencio, Melissa finalmente habló, podríamos ser capaces de empezar nuestra relación de nuevo, pero llevará tiempo y, sobre todo, honestidad. David puso su mano en el hombro de Melissa. Hoy es un día especial, un día de nuevos comienzos. Quizás sea lo mismo para ustedes, hermanas, también. Cuando los tres regresaron al salón, la fiesta todavía estaba en pleno apogeo. Caroline se dirigió silenciosamente a su asiento, y Melissa y David se dirigieron a la pista de baile. ¿Estás bien?, preguntó David, abrazándola. Sí, sonrió Melissa. Hoy dio un giro inesperado, pero quizás fue para mejor. Ya no necesito esconderme más. Eres verdaderamente hermosa, susurró David en su oído, tanto por dentro como por fuera. Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. La música los envolvió, y las luces del lugar brillaban a su alrededor. Habiendo enfrentado y superado un pasado doloroso, Melissa ahora estaba dando el primer paso en su nueva vida, y sabía que el camino por delante no siempre sería fácil, que la reconciliación con Caroline no se lograría de la noche a la mañana. Aún así, podía seguir adelante porque ya no estaba sola. Una tarde de sábado de primavera, un año después de la boda, la sala de estar de la casa de Melissa y David en Cambridge estaba llena de la luz del sol de la tarde. A través de los grandes ventanales, se podía ver un cerezo recién plantado en el patio trasero. ¿Con los miembros de un grupo de apoyo reunidos a su alrededor, empezamos todos? Melissa salió al jardín y llamó en voz baja. Más allá de las cicatrices, que ella había fundado, era un grupo de apoyo para personas que luchaban con las secuelas de quemaduras y accidentes. Una vez al mes, abría su casa para ofrecer un lugar donde compartir experiencias juntos. Hoy tenemos una invitada especial. Melissa sonrió al grupo. Mi hermana, Caroline. Desde un rincón del jardín, Caroline avanzó lentamente. Comparada con un año atrás, estaba más delgada, sin maquillaje llamativo, y vestía ropa sencilla, pero lo que más había cambiado era su expresión. La antigua arrogancia y ansiedad habían desaparecido, reemplazadas por una tranquila compostura. Hola, dijo Caroline con un poco de nerviosismo. No soy alguien que haya experimentado esto, pero me gustaría escuchar sus historias hoy. Algunos en el grupo la miraron con cautela. Las acciones de Caroline en la boda eran conocidas entre los amigos cercanos de Melissa, sin embargo, Melissa le puso suavemente la mano en el hombro, tranquilizándola. Durante el último año, el viaje de las hermanas no había sido fácil. Aunque Melissa envió cartas muchas veces, no hubo respuesta de Caroline durante mucho tiempo. Sus padres se preocuparon por Caroline y le dijeron a Melissa que se había mudado a Los Ángeles. Entonces, hace 3 meses, llegó una llamada telefónica repentina. Me encontraron un tumor en la cara. La voz de Caroline temblaba. Incluso por teléfono, es benigno, pero necesito cirugía para extirparlo, y podría dejarme una cicatriz en la cara. Fue un giro irónico del destino. Caroline,
que había encontrado valor en su belleza durante toda su vida, ahora se enfrentaba al miedo de que su apariencia cambiara por primera vez, y había buscado ayuda en la hermana de la que una vez se había burlado. Cuando la reunión del grupo de apoyo terminó y los miembros se preparaban para irse, Caroline se acercó a Melissa. Escuchándolos, me di cuenta de lo superficial que he sido, dijo en voz baja. Podría entender un poco cómo te sentías cada día. Melissa sonrió. Todos crecemos a nuestra manera. David salió al jardín con bebidas. Caroline, ¿estás lista para la cirugía? Es la semana que viene, ¿verdad? Caroline asintió. Estoy un poco asustada. Ojalá tuviera el coraje de mi hermana. Estaré allí para ti, prometió Melissa. Es difícil al principio, pero con el tiempo, las cicatrices se convierten en parte de ti. En el jardín donde se acercaba el crepúsculo, los tres se sentaron en silencio. Los antiguos conflictos no habían desaparecido por completo, pero había nacido una nueva comprensión y respeto. Somos familia, Melissa tomó la mano de Caroline. A partir de ahora, curemos las heridas de la otra. Pétalos de cerezo danzaban en el viento, cayendo alrededor de los tres como símbolos de un nuevo comienzo. La verdadera belleza no reside en la apariencia, sino en la compasión por los demás y el coraje para crecer a través de sus respectivos dolores. Melissa y Caroline habían llegado a esta verdad.